Buenos días. En el marco del cuarto Simposio Nacional de Estudios Literarios y el tercer coloquio de enseñanza de la literatura infantil, les agradezco por estar aquí, y esto es Conceptos de fluidez y permeabilidad en Aquelarre, una novela de Mario Mendoza. Cuando comencé a escribir el borrador de este texto, mi hija de 5 años me preguntó sobre la desnudez de las mujeres y la presencia de esqueletos y animales en la pintura de Falero que vemos aquí. Mi respuesta fue un poco vacía y por demás de poca profundidad, así que consideré que podría satisfacer su curiosidad acerca del dibujo en la portada e incrementarla acerca del contenido del libro. Muy satisfecho por lo que me respondió y orgulloso, no está de más decirlo, les voy a compartir lo que ella me dijo en esta introducción. Abro comillas: cuando lo termines me lo puedes prestar, es que yo me lo quiero leer porque está muy misterioso. La curiosidad de ella pues me hizo cambiar el título del texto, y decidí argumentar una explicación para los conceptos de fluidez y permeabilidad que Mario Mendoza inserta tácitamente en su obra Aquelarre, y que son develados por él mismo como elementos principales de la novela. Entonces, recurriendo a Garrido Miguel Ángel en el 2000, buscaré claves interpretativas en la mente de los personajes y el autor para entrever sus propias definiciones de los conceptos propuestos. En lo que respecta a las teorías científicas universales, dan fe de la fluidez como una propiedad de los cuerpos que les permite amoldarse a las formas de los recipientes en que están contenidos. Este usufructo está relacionado directamente con la cohesión de sus moléculas desde el punto de vista atómico. En cambio, la lingüística define la fluidez como la capacidad para producir, expresar y relacionar palabras. Mientras que si indagamos sobre la permeabilidad, está definida por la capacidad que tiene un cuerpo para permitir a un fluido atravesarlo sin alterar su estructura interna. Así pues, nos damos cuenta de que la literatura toma en muchas ocasiones conceptos y definiciones científicas, las transforma, las apropia y las expone al servicio de las letras, logrando expresar con esto los más profundos sentimientos del ser humano. En esas vemos a la escritora cubana Dasna Novak en el 2013, cuando habla de la fluidez del cubano. Cito: el cubano tiene por naturaleza una conducta líquida, es decir, se adapta fácilmente al recipiente que imponga el momento. Se adapta brevemente a los días fríos que trae el comienzo del año, a la escasez, a ceder su cama y su mesa sorteando hábilmente los obstáculos económicos, de tal manera que, a pesar de esa adaptación constante, cabe mencionar también su rebasamiento del molde, su resistencia a perder lo humano primigenio. Vemos entonces un ser humano también licuo, que fluye, que se adapta, que pone por encima de sus necesidades las de los demás, y que igualmente piensa en el prójimo como parte de sí mismo. El cubano, según Novak, acoge a los visitantes de una manera íntima, los acepta en su templo, que es su hogar, los alimenta, brinda techo y consuelo, sin importar sus propias carencias. Entonces, si la fluidez científica se relaciona con una permeabilidad, la fluidez humana que presenta Novak también tiene su contrapuesto permeable, que sería, en mi opinión, la forma en que estos visitantes reciben estas atenciones, o literalmente, la forma en que se dejan fluir. En este punto podría, por su parecido conceptual, hablar de la alteridad, que es en su descripción más básica la capacidad de ser otro o distinto, en el sentido altruista de ayudar a los demás tratando de ponernos en su lugar. Pero este no es el caso. La fluidez a la que se refiere Mendoza Mario en el 2019 en su obra Aquelarre
es más alteridad potencializada, mucha más psíquica y espiritual. Una fluidez de los sentidos en la que nuestro espíritu viaja espectralmente a través de los cuerpos y en la que dejamos de ser nosotros mismos para ser otra persona, un animal y hasta un objeto. Dejamos de ser el yo de cada uno. Entonces, al fluir salimos del encierro de nuestro propio cuerpo para adentrarnos en otro, diferentes en tiempo y espacio, y lograr libertad. La última frase, cito, la última frase te hace sonreír. Claro que no. Están acostumbrados a lidiar con ampones de poca monta, traficantes incipientes, ladronzuelos y cuchilleros, callejeros. Esto es otra cosa, una mente trastornada, ida, en una dimensión aparte, y al mismo tiempo una personalidad fría, calculadora, matemática, precisa hasta la obsesión. Mendoza, 2019, página 11. Desde el primer capítulo, Mendoza logra persuadir al lector para que entre en otro, se sienta otro y hable como otro, usando la segunda persona del singular. En este caso, el lector es su personaje recurrente y alter ego Frank Molina. El lector es Frank, dice, hace y siente como Frank Molina. Es la primera forma de fluidez que se encuentra en la obra. El lector fluye a través de Frank durante toda la lectura, y el personaje de alguna manera deja entrar al lector dentro del mismo, siendo completamente permeable, dejándose fluir. Por otro lado, y en esta misma referencia, nos enteramos de la primera percepción que tiene Frank sobre el asesino. Lo describe con una mente trastornada, en otra dimensión, fría, calculadora y muy precisa. Estas características se asemejan a las del asesino en serie más famoso de toda la historia, Jack the Ripper o Jack el Destripador. Frank, en este caso el lector, sospecha de un posible imitador, alguien que fluye a través del destripador o viceversa. Empero el lector de Aquelarre no es el único con la capacidad de fluir. Encontramos también a Leticia, que en principio no conoce el poder de fluidez con el que cuenta, poder que fue heredado de sus encarnaciones pasadas en este mundo. Repasando el siguiente párrafo, y cito, una mañana, la guardiana del patio de Leticia golpeó injustamente a una de sus compañeras. La empujó contra una pared y le lanzó un golpe con un bastón de seguridad que la reclusa alcanzó a detener anteponiendo su brazo izquierdo. Resultado, el hueso cúbito roto por la mitad. Leticia no pudo más y expresó su inconformidad roja de la ira. Mendoza, 2019, página 52. Se muestra a Leticia arriesgando su propia integridad por el bienestar de alguien a quien ni siquiera conoce. Como ya se ha dicho, la alteridad es de alguna manera una forma de fluidez. Podría considerarse el primer nivel en la transformación, el escalón inicial en el que Leticia comienza su recorrido al desdoblamiento total de su espíritu para ingresar en otros cuerpos y ser testigo de otras realidades. Todo parece indicar que la fluidez de Mendoza no es solo una. En otras palabras, podremos encontrar una serie de niveles o subniveles que preceden al poder superior de viajar entre mundos. En otro momento consecuente al anterior, Leticia conoce a su maestra en esta encarnación y se da cuenta de que para lograr una libertad espiritual, aunque su cuerpo esté encerrado, debe conocerse a sí misma. Madame Laluz le enseña, entre otras cosas, que el ejercicio y la disciplina que ella le imponga a su cuerpo y a su mente son la clave para mantenerse libre sin importar las ataduras terrenales. Cito: tu cuerpo es una entidad movida por 6 centros energéticos de los cuales debes ir tomando conciencia poco a poco. Primero, entre el ano y el sexo. Segundo, en la región umbilical. Tercero, en el estómago. Cuarto, en el pecho. Quinto, en la laringe, la garganta. Sexto, en el entrecejo y la frente. Mendoza, 2019, página 87. Dejemos por un momento a Leticia en su encierro conociéndose a sí misma, para presentar a otro,
al tercer protagonista de esta novela polifónica, el padre Lázaro Bautista. Él no tiene ningún tipo de capacidad de fluidez, pero por culpa de prácticas clínicas de su pasado como médico, es atormentado durante toda la historia por sus propios demonios y en muchas ocasiones por los demonios de personas que se encuentran a su alrededor. Cito: ¿cuál es tu nombre?, pregunté con vehemencia. La risa se extendió por toda la casa y nos dejó helados, con la piel de gallina. Una voz que parecía hacer eco en la habitación me dijo entre estertores, como si el cuerpo del joven no estuviera aguantando muy bien la presión de esa invasión malsana: ¿construyendo un hombre con miembros robados a personas sanas? ¿Qué es eso, padre Bautista? Mendoza, 2019, página 184. La historia del padre Bautista es contada en primera persona del singular y nos muestra a un personaje entregado a los servicios sociales con ladrones, prostitutas y otros habitantes de la calle. Trabajo que ejerce con mucha fe y humildad, pasando incluso en algunas ocasiones por encima de las decisiones de los más altos representantes del clero católico, que no le permiten ayudar como él desearía a la comunidad. El padre Lázaro no tiene la capacidad de fluir, es más bien una puerta. Durante toda la obra es atormentado por espíritus que quieren pasar de su dimensión a la nuestra y aprovechan su debilidad por la carne y los pecados que cometió en su juventud para utilizarlo como un elemento permeable. Tocando también el concepto de permeabilidad, se nos muestra a mamá Larisa, quien está convencida de la relación entre las mujeres y la naturaleza mágica del universo. Cito: una máscara masculina, e intentó desenmascarar al maligno, demostrar que la unión con la naturaleza mágica del universo es un secreto que guardamos con celo nosotras, las mujeres. Los hombres, y lo siento si se siente aludido, señor Molina, son planos simples, en cambio somos más retorcidas, más sinuosas, y por eso podemos abarcar esa complejidad. Mendoza, 2019, página 189. De la misma manera, esta yerbatera citaína tiene un inmenso conocimiento en botánica y ciencias naturales, estudios con los que defiende la propiedad de muchas plantas solanáceas y psicoactivas que les permiten ser usadas como puertas a otros mundos y a otras realidades. Cito: peyote, uno de los portales más rápidos para llegar al inframundo, y en este lado, Lopopora williamsii, la famosa amapola, que cura la tristeza y la ansiedad, que nos conduce ante el espejo, donde podemos ver nuestro verdadero rostro. Las plantas son nuestras amigas, nuestras protectoras, nuestros verdaderos ángeles guardianes en nuestro paso por este mundo. Mendoza, 2019, página 192. En lo que respecta a la relación entre mamá Larisa y los personajes principales, pudo haber sido compañera de armas de una versión medieval de Leticia contra la Inquisición, y en nuestra época induce a un frágil Frank Molina a una experiencia de desdoblamiento que sería el detonante principal para el desenlace final de la obra. Cito: caes de rodillas y ruedas por el suelo. Ella queda sobre la mesa recostada con las piernas abiertas, con su cabellera revuelta. Nunca había sido más feliz, nunca te había sentido tan pleno, como inundado por unos poderes divinos. Pero también el espanto está dentro de ti y te dices que has sido utilizado para una ceremonia que aún no comprendes. Que todo esto lo ha tramado mamá Larisa, la bruja, la hechicera, la sacerdotisa de un culto misterioso en las afueras de la ciudad. Mendoza, 2019, página 207. Y digo desdoblamiento como del tipo clínico que describe el Diccionario Médico de la Universidad de Navarra en 2019, en el que se experimentan simultáneamente dos personalidades, una la propia y otra la extraña,
cada una con una historia, una actuación y un mundo que incluso puede desconocer la otra. Más adelante la explicación de Mamá Larisa nos da a entender que el encuentro descrito anteriormente fue con el mismo Frank, con su lado femenino. Fue la manifestación de la feminidad primitiva de Frank. Él, al no conocerla a fondo ni saber de su existencia, la trata como una persona completamente diferente, pero se siente en extremo atraído y en compatibilidad con ella. Cito: Mandrágora, belladona, las madres de los desdoblamientos de los otros seres que habitan en nosotros. Ese fue el brebaje que me dio. Fíjese que en usted habita una linda chica y tierna, y a la que debería dejar salir más a menudo. El mundo sería un lugar menos infernal si los hombres liberan a las mujeres que mantienen retenidos dentro de sí. Mendoza, 2019, página 228. Mientras tanto, el padre Lázaro tiene que lidiar con los demonios que se le manifiestan a través de los jóvenes de su comunidad. Estos demonios lo conocen a profundidad y atacan su fe para debilitarlo. Una conversación en la que parece enfrentarse con el mismo Satanás hace recordar al Fausto de Goethe y sus conversaciones con Mefistófeles. Cito: ¿Recuerda la escena de Jesucristo en el desierto, Padre? Él ayunó, las tentaciones, la contemplación de su misión cara a cara. De allí salió fortalecido. Se equivoca, Padre. No pudiste con él. Lo tentaste y fallaste. Al revés, le ofrecí ser el Cristo, el famoso, el Redentor, el Hijo de Dios, y aceptó. Le dije que el mundo se dividiría ante él, antes y después de él, y dijo que sí. Mentira, eres el mañoso, el calumniador. Piénselo bien, hubiera podido ser un líder espiritual más, como tantos otros de su época. No quiso poder, ni gloria, ni dinero. Eligió ser el crucificado, el santo, el elegido, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. No es cualquier reputación, es el máximo papel, el rol por excelencia, el protagonista central de la historia. Mendoza, 2019, página 281. Atacando los puntos débiles de la fe cristiana, el demonio encarnado en uno de los alumnos del Padre Bautista logra confundirlo tanto que lo pone al borde de la locura. Para finalizar, veremos nuevamente a Leticia. Este personaje es el único que muestra interés por el estudio de las capacidades que descubre en sí misma, indaga e investiga para entender todo lo que le pasa y descubre que sus visiones y la relación con la realidad no son mera coincidencia. Leticia tomó notas, escribió párrafos enteros sobre reflexiones que le surgían a partir de los experimentos de Mesmer y se dijo que todo estaba interconectado, que lo que había buscado los artistas y los magos neoplatónicos del Renacimiento coincidía con lo que años después buscarían los románticos y un siglo después la sociedad secreta del nazismo. Mendoza, 2019, página 115. En fragmentos como este, Leticia lee al Dr. Frank Anton Mesmer y se da cuenta de que la hipnosis y la energía Vril son factores fundamentales para dar respuesta a todas sus inquietudes. Entonces acude a una doctora experta en hipnosis que le hace fluir a través de dos de sus vidas pasadas para darse cuenta que fue una curandera víctima de la Inquisición en el siglo XVI, y ni más ni menos que la pitonisa de Delfos en la antigua Grecia. Cito: los dioses hablan por mi boca, me poseen, estoy a su servicio, soy su voz, soy el contacto que ellos tienen con los hombres. ¿Estás en el oráculo? Estamos al pie del monte Parnaso, soy la Pitia, mastico hojas de laurel, escucho las preguntas de cada consulta y respondo con la verdad.
aunque ésta sea dolorosa y cruel. Los vapores me ayudan a entrar en contacto con mi señor Apolo, mi esposo, mi Dios, mi dueño. Eres la pitonisa del oráculo de Delfos. Pronostico guerras, hambrunas, sequías, desgracias familiares y amorosas. Mendoza, 2019, página 164. Aquí es cuando Leticia es consciente de su verdadera capacidad de fluir, que aunque no creyera en la reencarnación, en las vidas pasadas o en las que existían después de la muerte, sí estuvo ahí, sintió y encarnó en los cuerpos de la curandera y la pitonisa, sin importar épocas y lugares. Concluye también que debe seguir estudiando para dominar este poder con y para el bien, que debe encontrar la forma de controlar esta habilidad. Puede sostenerse que los personajes de la novela Aquelarre 2019 de Mario Mendoza encuentran los términos fluidez y permeabilidad como características involuntarias e incontrolables. La fluidez es para ellos la capacidad de hacer viajes espirituales tanto en el espacio como en el tiempo y encarnarse en otros cuerpos conservando la esencia de su personalidad. Y la permeabilidad como aquellos cuerpos en diferentes tiempos y espacios que son utilizados por los espíritus para fluir. Es la capacidad para dejar que otros fluyan. Los personajes no se sienten capaces de controlar esta habilidad y por esto se sienten amenazados y amedrentados por los espíritus malignos que a través de ellos se quieren manifestar. Entonces, Leticia se percibe como la mujer poderosa que fluye naturalmente, gracias a su energía bril. Es capaz de estudiar y asimilar las capacidades que le fueron heredadas por sus antepasados y ponerlas al servicio de sus necesidades y las de personas que tiene a su alrededor. Mientras que en el caso de Frank Molina, la fluidez se mantiene en él por la influencia de las plantas que le provee Mamá Larisa. Sería más bien considerado un elemento permeable. Es atormentado por espíritus malignos que utilizan su enfermedad y las drogas suministradas por los médicos como llaves para abrir esa puerta. Por último, en el caso del sacerdote Lázaro Bautista, los espíritus aprovechan sus debilidades físicas y espirituales, sus pecados de juventud y su conexión poco fortalecida con la Iglesia Católica para utilizarlo como un mero facilitador y observador. Una puerta abierta sin ningún tipo de resistencia para invadir nuestro plano espectral. Así pues, el autor define los conceptos de fluidez y permeabilidad desde el punto de vista ancestral y paranormal. De ahí que describe la fluidez como la capacidad de los espíritus para pasar de un campo espectral a otro, logrando viajar tanto en el espacio como en el tiempo, y a la permeabilidad como aquellas puertas, brechas o intersticios que los espíritus que fluyen aprovechan para romper las barreras entre los universos. Igualmente, hay que subrayar la enorme influencia ejercida por el trabajo de Manuel Swedenborg con la teoría de las correspondencias y de Robert Louis Stevenson, entre otros autores, que el mismo Mendoza reconoce en esta y en muchas de sus obras, Mendoza en el 2019. Por esto, los conceptos de fluidez y permeabilidad son puntos focales que un lector permanente y recurrente del autor podrá encontrar frecuentemente a lo largo de muchas de sus creaciones. Esto fue Conceptos de fluidez y permeabilidad en Aquelarre, una obra de Mario Mendoza. Muchas gracias.